William, en algunos círculos evangélicos se habla de lo que se conoce como la caída de la gracia. Básicamente se trata de que un cristiano, un verdadero creyente, puede hoy ser salvo y mañana no. Es decir, que puede caer del estado de gracia a un estado de perdición. Con arreglo a esto, la pregunta que te hago es, ¿puede en realidad un creyente perder la salvación? No, amado, déjame responderte esa pregunta con otra pregunta. ¿Puede un inconverso hacer algo para ganar su salvación? Si la respuesta es no, y lo es, porque sabemos que un inconverso no puede hacer nada para ganar su salvación, tampoco un creyente debería haber algo que haga que le haga perder su salvación, porque si no hicimos nada para ser salvos, sino que la salvación nos fue dada como un regalo por gracia, entonces no debemos poder hacer nada que nos haga perder dicha salvación. Lo que pasa muchas veces con las personas que hablan de la caída de la gracia es que no entienden o no han entendido la doctrina de la justificación por fe. ¿Cómo es que somos justificados nosotros? Bueno, somos justificados básicamente cuando Dios toma nuestros pecados y los pone a la cuenta de Cristo, y toma la justicia de Cristo y la pone a nuestra cuenta, de tal manera que somos justificados de nuestras transgresiones delante de Dios, no por nuestra justicia, sino por la justicia de Cristo. Por tanto, para que nuestra salvación se perdiera, la justicia de Cristo debiera ser disminuida o debiera ser dañada, y eso no puede suceder, porque la justicia de Cristo es perfecta y es eterna. En ese sentido, mi hermano, la Biblia dice, Pablo en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es decir, si tú estás en Cristo, si tú estás cubierto por la justicia de Cristo, no puede haber ninguna condenación, absolutamente ninguna condenación para ti. Fíjate cómo lo presenta el autor de Hebreos, en Hebreos capítulo 10, versículos 14 en adelante, dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en su mente, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Dos cosas dice este texto. Dice que con la ofrenda de Cristo, Él hizo perfecto para siempre a los santificados. Es decir, no fue algo temporal, fue algo definitivo, fue algo total y completo, para siempre. Y por otro lado, mira, dice que el Espíritu Santo atestigua lo mismo y cita las palabras de Dios diciendo, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Es decir, que cuando somos salvados por lo que Cristo hizo en la cruz, nuestros pecados son echados al olvido. Pecados pasados, presentes y futuros son echados completamente al olvido. Por eso Hebreos 5:9 dice que Cristo fue hecho autor de eterna salvación. No es una salvación temporal, no es una salvación a media, es una salvación eterna y completa. Somos salvos por toda la eternidad. De ahí que el Señor Jesucristo hable de la perseverancia de sus hijos, de aquellos que Él ha salvado, con tanta certeza. En Juan, capítulo 10, versículos 28 al 29, Cristo dice lo siguiente. Dice, y yo les doy vida eterna, hablando de sus ovejas, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre, y yo y mi Padre uno somos. Nota que hay varias cosas interesantes en este texto. Primero, Cristo dice que sus ovejas no pueden perderse. Dice, mis ovejas tienen vida eterna y ellas no se pueden perder jamás. Por otro lado, dice que su Padre, que es mayor que todo, fue quien se las dio. Si el Padre se las entregó a Cristo y eres mayor, es de la mayor autoridad en el mundo, por tanto no pueden perderse. Y finalmente dice que nadie las puede arrebatar de su mano ni de la mano del Padre. Lo dice dos veces, en el 28 de su mano y en el verso 29 de la mano del Padre. Nadie las puede arrebatar. Yo tengo 3 hijas y yo recuerdo que cuando estas hijas eran pequeñas y yo iba a cruzar una calle con ellas, generalmente yo no dejaba que ellas me agarraran a mí, sino que yo las agarraba a ellas, para que no hubiera ni la más mínima posibilidad de que pudieran soltarse. Y algo así es lo que Cristo nos dice en este texto. Dios nos agarra. Nuestra perseverancia no depende tanto de que nosotros nos aferremos a Dios, sino que Él nos agarra de tal manera y se aferra a nosotros de tal manera que nosotros no podemos soltarnos nunca de Él.
Ahora es evidente, a la luz de estos textos que tú citas, de que la salvación no se pierde. Sin embargo, puede surgir una objeción. Bueno, ¿y qué pasa con estas personas que vemos en el contexto de la iglesia que han profesado fe, incluso se han bautizado, forman parte de la iglesia por un tiempo y después se apartan? ¿No es esto un ejemplo de personas que han perdido la salvación? Bueno, amado, definitivamente nosotros tenemos que admitir, tanto lo vemos en la Biblia como en la vida real, que hay personas que comienzan a andar por el camino del reino de Dios, por el camino del Evangelio, y en un momento determinado pueden incluso llegar hasta bautizarse en la iglesia y ser miembros y líderes de una congregación. Sin embargo, después le vemos desertar de la fe y apartarse. Eso es una realidad que nosotros no podemos negar. Ahora, eso es una cosa, y otra muy diferente es decir que esas personas eran salvas y perdieron su salvación. Lo que tenemos ahí no es el caso de personas que eran salvas y que perdieron su salvación. Lo que tenemos ahí es el caso de personas que nunca fueron salvas y por tanto se volvieron atrás del camino de la salvación, pero es que nunca fueron salvas, simplemente comenzaron a transitar por un camino, pero no eran salvas como tal. Juan lo explica muy claramente en Primera de Juan 2:19, cuando él dice: salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Un verdadero creyente permanece en la fe. Si se aparta, es que nunca fue un verdadero creyente. Dios no hace obras a medias. Él comienza la obra en nosotros y Él la termina, como promete Filipenses 1:6.